Bien, en el ejercicio de hoy resolveremos un circuito aplicando la teoría de un circuito cuando es alimentado con una fuente de corriente directa, que como sabemos el capacitor se va a comportar como un circuito abierto y una bobina o inductor se va a comportar como un circuito cerrado. Bien, el ejercicio que tenemos aquí consta de un circuito compuesto de una fuente de corriente directa de 10 volts, un capacitor de 3 picofaradios, una bobina de 2 milihenrix y dos resistencias, una de 20 ohms y la otra de 50 ohms. Bien, aplicando la teoría ya mencionada al inicio, este circuito se va a transformar en este. Vamos a transformar el capacitor en un circuito abierto y en la bobina en una trayectoria cerrada, ¿vale? Entonces, como analizando esta parte, esta resistencia va a estar en cortocircuito. La energía va a pasar por aquí ignorando esta resistencia y nos va a quedar un circuito como este. Solo nos va a quedar la fuente de corriente directa de 10 volts y la resistencia de 20 ohms. Bien, para calcular la intensidad del circuito vamos a calcular con la ley de Ohm, que es la intensidad va a ser igual al voltaje del circuito entre la resistencia total. Entonces tenemos que va a ser 10 volts entre 20 ohms igual a 0.5 amperes. La intensidad del circuito que tenemos aquí es la que va a circular, y como esta resistencia y esta bobina están en serie, la intensidad va a ser la misma. Así que la intensidad de la bobina va a ser igual al 0.5 amperes. Para calcular el voltaje del capacitor, vamos a hacer a ver cómo está el circuito. El circuito, vemos que el capacitor va a estar en paralelo con la resistencia. Entonces, como sabemos que el circuito está en paralelo, el voltaje va a ser el mismo en la resistencia y en el capacitor. Como solo tenemos estas dos en paralelo directamente con la fuente de 10 volts, el voltaje del capacitor va a ser igual a 10 volts.